Hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo vengo a presentar un trabajo que está basado en un trabajo iniciado por Mario hace un tiempo, entiendo, que ahora lo expandimos un poquito más, lo complementamos, y la idea de esto es básicamente hacer un simulador, como decía, de distintas estrategias de explotación en el campo. ¿Por qué? ¿Por qué lo queremos hacer? Les quiero contar una pequeña historia, la historia de los monos que no se han mojado, no sé si la conocen. Es un pequeño experimento donde meten a varios monos dentro de una habitación, ¿cierto? Al centro de la habitación colocan una escalera y colgando del techo hay un plátano, ¿cierto? Entonces el mono más vivo, el primer mono que agarra vuelo, sube la escalera, agarra el plátano y se activa un mecanismo que moja a todos los monos que hay en la habitación. Después de eso lo que hacen entonces es que sacan a un mono mojado para afuera y entra un mono nuevo y reponen el plátano. Y ese mono nuevo del plátano parte para arriba, no alcanza a llegar al segundo escalón, todos los monos lo tiran para abajo y le pegan una capotera más o menos para que le quede meridianamente claro que ese plátano no se toca. Ahí quedó el mono. ¿Qué hacen después? Sacan a otro mono de los originales y meten a otro mono nuevo. Misma historia, parte para arriba, lo bajan y el experimento sigue hasta que eventualmente sacan a todos los monos que se habían mojado y quedan adentro puros monos que nunca se mojaron. Y todos los monos están ahí paraditos, muy obedientes y nadie toca el plátano. Y si un mono le preguntara al otro por qué no tocas el plátano, la respuesta sería, no sé, la verdad, acá las cosas siempre se han hecho así, ¿no? Entonces, acá lo que queríamos hacer un poquito era eso. Acá creo que de repente a uno lo agarra mucho la inercia, hacen las cosas como siempre se han hecho, como le enseñaron hace mucho tiempo, pero muy probablemente cuando se diseñó esa estrategia hace mucho tiempo atrás, tanto las condiciones como las suposiciones, los supuestos que se tomaron, hoy quizás ya simplemente no son válidos, digamos, quizás han cambiado. Entonces, vale la pena quizás de vez en cuando hacerse la pregunta si lo que estamos haciendo hoy sigue siendo la mejor alternativa, quizás lo era hace mucho tiempo atrás, quizás lo sigue siendo, quizás no. Y eso, como vamos más adelante, no es una regla general, creo que depende mucho, obviamente, de las condiciones de cada uno, ¿no? Y otra de las motivaciones es la que ven abajo, la inestabilidad del mercado lanero. Mucha gente se quiere operar de este problema, ¿cierto? Y por eso también dentro del análisis que estamos haciendo, estamos incorporando las razas de pelo para ver más o menos cómo resulta una en comparativa de la otra. ¿Qué es lo que es y qué es lo que no es? A ver, esta es una presentación bien cortita, la verdad que el trabajo es un Excel. ¿Ah? La idea acá era presentar ese Excel, que tiene un montón de parámetros de entrada que los podemos discutir. La idea es que cada uno después ponga o proponga los suyos y vea qué resultados arroja. Vamos a ver si después podemos o no manejar el Excel. Pero esto en el fondo es una herramienta que es para eso, es para parametrizar el campo o la condición de cada uno y simular, ¿cierto? ¿Cuál sería mi resultado económico si es que trabajo con Corrider, si es que trabajo con un doble propósito fino, con Catadin, si mi estrategia va a ser vender borregos o voy a vender corderos? Todas esas cositas intentamos hacer, son infinitos escenarios, pero hicimos unos par para poder compararlos. No busca esto convencer a nadie respecto de qué estrategia usar. La idea es que cada uno la haga suya, ¿cierto? Use sus propios parámetros y ya tenga la comparativa con su realidad. Acá esto no es receta magistral, digamos, para la región o para algún sector en particular. Cada uno tiene su realidad propia. Algunas consideraciones que van a ver en el Excel. Lo primero es que definimos como DPF a un doble propósito fino. Básicamente no hacemos diferenciación entre lo que podría ser un MPM o un DUNI. Lo tratamos a los dos iguales desde el punto de vista de la parametrización que hicimos. En todos los escenarios que vamos a ver, estamos comprando carneros, no estamos nosotros criando. Otro parámetro importante que fue para los escenarios donde tenemos razas carniceras no pelo, digamos, Dorset o Suffolk, estamos considerando que hay un costo asociado a la esquila, pero que no hay precio de venta en el fondo, o sea que el fondo es un costo hundido, básicamente.
De vuelta, esto es una consideración que hicimos nosotros, pero si alguien logra venderla y quiere ponerle un precio, se puede también. Y lo último, bueno, esto es un modelo matemático en el fondo, y si uno le mete bosta, va a salir bosta. Entonces, ahí un poco el mensaje es que hay que ser bien sincero con lo que uno mete para que te dé al final información útil que permita tomar alguna decisión o al menos hacer un diagnóstico y poder identificar dónde uno podría mejorar. Y ese no autoengañarse, bueno, cuando estemos en el Excel voy a volver un poquito sobre ese punto. ¿Cuáles son los modelos entonces que simulamos? Simulamos primero una bajada cordial, ¿cierto? Con reposición propia de madres y compra de carneros. Bueno, todos van a que tienen compra de carneros. Y ahí tenemos dos variantes, una que es vender corderos y una segunda que sería vender borregos. Después hicimos exactamente lo mismo con el doble propósito fino. Tenemos un tercer modelo que es la raza pelo. O sea, estamos viendo Catadin, también con reposición propia de madre y con compra de carneros, y con las dos variantes de venta de corderos y venta de borregos, aunque acá vamos a ver que en realidad la venta de borrego mucho sentido no tiene, básicamente porque no hay lana, que es uno de los beneficios que uno tiene cuando va por esa estrategia. Y después tenemos una cruza terminal, también con la reposición propia de madres y con compra de carneros. Y acá tenemos la posibilidad de simular, si tengo yo un piño con madres, por ejemplo, Corriel o DPF, y si los carneros con los que voy a hacer la cruza terminal son Catine o Suffolk. Y el último modelo, que la verdad no le encontramos un muy buen nombre, consiste en la compra de todas las ovejas también de recambio. O sea, acá no crío madres tampoco. Y hago la cruza también, puedo tener madres Cordial o DPF, y puedo tener los carneros que compro Catadin o Suffolk. Acá no sé si se ven bien los números acá, perdón. Tenemos un poquito de problemas quizás que después para poder ver el Excel. Como esto no solamente quiere o pretende hacer la comparativa entre estos escenarios, también pretende, ojalá, darles alguna idea de cuál debe ser el resultado operacional. No solamente estamos estimando ingresos, sino que también hicimos una pequeña estimación de costos. Esto no tiene mucha incidencia en la comparativa porque al final son los mismos costos para todos los escenarios, excepto por los costos asociados a la esquila. Pero sí sirve para hacer la raya para la suma al final y saber más o menos cuál debe ser el resultado en cada uno de los escenarios. Estos números, de nuevo, son números que los pusimos nosotros más o menos al ojo. Estamos pensando acá en el modelo que hicimos en un campo de algo así como 10.000 hectáreas, y esos son los costos que estimamos, pero de vuelta, cada uno acá puede meter sus costos propios, ¿cierto? Para que esto se adecue a su realidad. Hay gente que está acá en el continente, no tiene los gastos de TAPSA, por ejemplo. Quizás los fletes también de la lana pueden ser diferentes, etcétera. Entonces, bueno, acá el costo de lana está solamente el de certificado, que como fijo, después el variable está puesto en el simulador. Pero bueno, hay varios costos ahí que cada uno los puede ajustar. Las contribuciones obviamente también pueden variar mucho, en la isla no se pagan, acá sí, etcétera. Y acá, bueno, acá voy a hacer un pequeño disclaimer. Yo no soy ganadero, llevo toda mi vida profesional dedicado a otra cosa, y al hacer este trabajo, la verdad que fui aprendiendo bastante, y esto es algo que simplemente me llamó la atención y lo quise colocar, lo voy a mencionar muy brevemente, pero no me voy a extender mucho. Y es básicamente que cuando uno hace el desarrollo de masa, me di cuenta de que no es arbitrario el porcentaje de ovejas y de borregas que uno puede tener para tener un desarrollo de masa que sea sustentable, o que sea estable en el fondo. Básicamente se dan dos restricciones. Una es que tengo que tener suficientes ovejas que me generen corderas para poder tener las borregas que yo tengo proyectadas. Pero por otro lado, si tengo demasiadas ovejas, me pasa que no me alcanzan después las borregas para el reemplazo que yo tengo definido en mi desarrollo de masa.
Entonces, se me dan dos restricciones, una que tengo que tener más ovejas que, o sea, una cierta cantidad, la relación entre ovejas y borregas tiene una restricción que en un lado tiene que ser mayor que y en otro lado tiene que ser menor que. Y ahí, dependiendo de qué depende eso al final, depende de mi porcentaje de parición, depende de la mortalidad que yo tenga y depende también del porcentaje de recambio que yo defina, si yo trabajo con un 20%, con un 15%, etcétera. Y eso al final uno lo puede graficar y me da acá un área que es el área en la que yo puedo trabajar. En el fondo, para esta cantidad de ovejas, yo tengo mi cantidad de borregas tiene que estar, ¿cierto?, metida entre esas dos líneas, si no mi desarrollo de masa no funciona, ¿no? Después vamos a ver en el simulador también un pequeño ejemplo. Vamos a ver si lo podemos cargar entonces. Y vamos a, también otro disclaimer, cada uno se hace responsable de los datos que meta después. No me van a ver mucho acá, pero a ver. Me avisan si se ve o si hay que agrandarlo un poquito. ¿Ahí sí? ¿Ah? No, está bien. Ya, aquí vamos a explicar un poquitito cuáles son los parámetros que también definimos a priori, pero que cada uno puede después ajustar según su realidad. Entonces, en este caso, bueno, dado que hay precios de mercado que se definen en dólares para llevarlo todo a pesos, hay definido un tipo de cambio, se definió un tamaño del predio y una carga promedio. En el fondo, todo lo que está coloreado con el amarillito de fondo son datos de entrada que se pueden modificar para que cada uno lo aplique a su realidad. En base a la presentación que escuchamos recién, hay algunas cosas acá que probablemente haya que ajustar su resto, como porcentaje de aparición, por ejemplo. Está bastante alto en relación a lo que comentaban antes, y también el tema de las muertes o las mermas, que quizás puedan sonar bajas, pero al final eso, como digo, cada uno tiene sus números propios, la idea es que los meta ahí y en base a eso haga su simulación. Estamos considerando una aparición de 85%, esa está la verdad que más o menos pareja para todas las razas, excepto de la Catain, donde la subimos a 130, un poco motivados por los resultados que nos han compartido Jorge con este proyecto, ¿cierto?, de 3 apariciones en 2 años, que da un porcentaje de aparición anual, ¿cierto?, equivalente más o menos a un 130%. Estamos considerando un 8% de muertes, tanto en animal adulto como en corderos, y una tasa de reemplazo, un 20% de las madres. Y también un porcentaje de rechazo, un 5% de hembras. Después, algunos parámetros de venta y compra de animales, porque acá estamos considerando que vamos a siempre a vender, ¿cierto?, nuestro 20% o el porcentaje que definamos de ovejas adultas, estamos comprando carneros. Entonces, ahí hay otra pestañita donde tenemos una suerte de catálogo de raza, donde se definen los parámetros de cada raza, que también son de entrada acá al simulador. Hay después valores acá también de venta animal adulto y algunos parámetros de esquila. Rendimiento del vellón, un 69%, un rendimiento de pedacería, un 56%. Porcentaje de producción de pedacería, que ese la verdad que también hemos visto que varía bastante, en algunos casos 15%, en otros 25%. Ese factor de precio de pedacería, se lo explico al tiro, esa fue una pequeña licencia que yo me di nomás. Un costo variable de esquila, que está recogido básicamente costo comparsa, más costo de materiales, más costo de flete, está definido en pesos por animal, y un costo variable también para la esquila de entrepierna. Y después allá, para estimar los ingresos, tenemos los precios de la lana y el precio de los corderos borregos, con intervalos de peso y el precio asociado a cada intervalo también, donde uno puede completar eso.
La lana, esto está tomado de los últimos, de la información que llega semanalmente a Australia. Este es de la fecha del 11 de julio. Eso es lo que está acá, ¿cierto? El precio de Australia. Y aquí definimos un porcentaje de castigo, porque acá nunca vamos a obtener los precios que están allá. Pero están definidos esos porcentajes de castigo. Si ven, no es parejo, se castiga más a la lana más gruesa, menos a la lana más fina, y eso nos da más o menos este valor para los vellones, valor de venta base limpio, que eso sí está más o menos ajustado a valores que se pueden obtener acá. Y para la pedacería, la verdad que ahí me di esta licencia nomás de dividir el precio de vellón por 2,5 para hacer una pequeña estimación nomás de cuál sería el precio de la pedacería, que también da para, por lo menos en el caso nuestro, un ajuste bastante bueno al micraje con el que estamos trabajando. Pero de vuelta, ahí cada uno también puede colocar el valor que es su realidad, ¿no? Vamos a pasar entonces a esta otra parte, que es para que vean también el catálogo que definimos. Y acá, ¿cuál es la idea? Tenemos estas 4 razas, ¿cierto? El doble de propósito fino, Corriel, Catadin y Suffolk Dorset. La verdad que entre Catadin y Suffolk Dorset van a ver que no hay mucha diferencia. La verdad que no recabamos tanta información entre esos dos que hagan una diferencia importante. Dejamos los 2 cuadros igual, porque si uno decide ponerle algún parámetro distinto, lo puede hacer. Entonces podría separar o generar alguna diferencia entre los valores Catadin y los valores de Suffolk. Acá tenemos entonces que pesos gancho para cada animal, peso de vellón estimado para cada animal, una finura promedio, un equivalente ovino y un precio de compra también de tanto de ovejas como de carnero, que está parejo para todos excepto para el Catadin. Me dijeron que por ahí el precio de compra de un carnero Catadin podía ser más alto quizás que un Corriel o un DPF. Parametrizable, cada uno puede poner ahí los valores con los que está trabajando. Y con respecto al equivalente ovino, sí hay una consideración en que en las razas carniceras, si se ven que está un poquito aumentado, o sea, tenemos un 10% más o un 0,10, digamos, tanto para los animales adultos. Los corderos están igual, pero para animales adultos tenemos un 1,1, básicamente dado el peso corporal que tienen. Entonces, como tienen un peso corporal más alto, parecía lógico, ¿cierto?, suponer que debiese considerarse un equivalente ovino también mayor. Y bueno, y con eso ya podemos ir a ver qué nos salió. Ahí no se ve nada, ¿no? Sí, lamentablemente no se va a alcanzar a ver la hoja completa para que se lean los números. Pero bueno, acá está arriba el desarrollo de masa con una estrategia de venta de corderos para Corriel. Y en el cuadro de acá abajo está lo propio, pero para una estrategia de venta de borregos. Entonces acá está lo que yo les contaba, que mi distribución más o menos de la masa, porcentaje oveja, porcentaje borrego. El simulador está hecho de tal forma que en base a lo que les explicaba recién, si yo acá, por ejemplo, le pongo que quiero, que me gustaría, no sé, tener un 85% de oveja y un 12% de borrega, esto me está tirando ahí una alarmita roja, porque en el fondo lo que me está diciendo es que, ojo, que tus borregas no son suficientes para poder reemplazar a las ovejas que estás vendiendo por el porcentaje de reemplazo que tú mismo definiste, ¿no? Entonces, eso significa que no puedo trabajar con esta distribución, tengo que tener menos ovejas. Ahora, si me voy para el otro lado, por ejemplo, y bajo mucho las ovejas, también me dice, ojo, acá se te apareció otro problema, porque si tienes pocas ovejas, en el fondo las corderas que vas a generar no te van a alcanzar para llegar a esa dotación de borregas que tú mismo definiste. Entonces, eso es lo que explicaba recién en la PPT. Al final acá hay un rango en el que esto funciona, que lo podemos, no sé, un 75%, todavía me está reclamando, todavía son muy pocas ovejas,
vamos a ponerle un 77, ahí ya estoy bien. Podría darse el caso de que la alarmita, en vez de aparecer roja, me aparezca naranja. Si me aparece naranja, lo que me está diciendo el simulador es que la cantidad, por ejemplo, de corderas sí me alcanza para llegar a la dotación de borregas que yo mismo me impuse, pero que no estoy cumpliendo con el porcentaje de rechazo que yo definí. O sea, puedo hacer el recambio, pero obligadamente no voy a rechazar lo que me hubiese gustado rechazar. Entonces, bueno, finalmente esto acá tiene en esta columna el equivalente ovino, solamente hacer un chequeo en base a las hectáreas que están definidas, que en este caso, si no me equivoco, eran 11.000 lo que aparecía en el parámetro y un 0,5 de carga. En ambos escenarios estoy con mis 5.500 equivalente ovino y por lo tanto ahí estoy cuadrado, digamos, ¿no? Y en base entonces al catálogo que definimos y los parámetros de entrada, se calcula un stock de carne, un ingreso por venta de carne, un stock de lana también, de lana sucia y ventas por lana. Eso para ambos casos, para el caso del desarrollo de masa con venta de corderos y con venta de borregos. Y ahí abajo entonces me genero un cuadrito resumen, ese que está ahí a la derecha, con los parámetros de entrada que pusimos recién. Ese es el resumen que me sale. Todos mis ingresos y después mis costos de compra de animales, costos de esquila, mis costos operacionales y finalmente el resultado operacional. Entonces, para pasar más o menos rápido, esto mismo, sin cambiar, obviamente con los mismos parámetros de entrada, está hecho para Corriel, está hecho acá para el doble propósito fino, después en la otra caja está hecha para el Catadin, para la cruza terminal también, voy aquí agrandando esto porque los números no aparecen bien, y para este último modelo que dijimos que era donde tampoco yo, donde compraba también las ovejas, donde no criaba mis propias ovejas. Ahora les voy a mostrar aquí cómo queda una pequeña comparativa con esos parámetros de entrada de vuelta. Después uno puede jugar con los parámetros y puede ver cómo cambia acá. Con esos parámetros de entrada, acá hay un cuadrito resumen que de vuelta, que no sé si se alcanza a ver bien, déjame ver si lo puedo... Ahí. Resultados operacionales para los dos casos Corriel, para los dos casos de DPF, Catadin, venta. Acá pueden ver, por ejemplo, que finalmente el resultado operacional más grande lo tiene la opción del Catadin, probablemente motivado por ese 130% de marca que le pusimos, ¿no? que es un cambio importante. Pero me voy a ir acá por ejemplo, a este modelo que era el de la venta, que es un modelo que también es bastante interesante cuando lo analizamos. Vamos a hacer un poquito de zoom porque no se alcanza a ver tampoco. Aquí está modelado con una raza de madres Corriel y un carnero Dorset. Entonces, la verdad que no se obtiene mucho el beneficio del buen precio de la lana que te da el DPF. Si yo hago este ejercicio de esta estrategia, pero lo hago con el doble propósito fino, vamos a ver ahora en la comparación, bueno, mejoró bastante, pero también el Catadin acá sigue puntero. Con esto no quiero decir que esa sea la mejor estrategia, sino que lo que quiero decir es que con los parámetros de entrada que tenemos, esa es la mejor estrategia. Con el que vimos recién, por ejemplo, acá, me voy a pasar para acá. Acá está el mismo gráfico, pero tenemos por un lado las ventas en azul y los costos, si no me equivoco, están en... No, perdón, esto es venta de carne, venta de lana, y eso es el resultado operacional. Entonces, si se fijan, el de la venta vende más que el Catadin. Vende la misma cantidad de carne, pero además vende lana. Pero no tiene el mejor resultado operacional. ¿Por qué? Porque tiene que comprar
En este caso, como estaba en los parámetros, un 20% de reposición de madre todos los años, y eso es una buena cantidad de plata. Entonces, ¿a dónde va mi comentario inicial de no autoengañarse? Que yo, cambiando un numerito, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Mejor, en vez de reemplazar el 20% de mis madres, reemplacemos el 15 nomás, o reemplacemos el 10 mejor. Si cambiamos ese número, lo más probable es que ese escenario mejore bastante respecto de lo que vimos recién. Por ejemplo, si le pongo un 13, no sé, solamente para comparación. Bueno, el Catán sigue ganando. Pero a lo que voy yo con el no autoengañarse era, voy a ver acá los parámetros. De vuelta, no soy yo el ganadero, pero yo pensaría que si yo bajo mi porcentaje de recambio, que se me perdió ahora donde lo dejé, 16. Ah, y aquí no lo veía bien. En 13 quedó pareciendo entonces. Bueno, yo pensaría que si yo bajo ese número, significa que estoy envejeciendo mi piño, ¿cierto? O sea, estoy trabajando con ovejas que tienen ya más partos encima y sabemos que, como bien explicó Francisco, eso en algún momento empieza a bajar. Entonces, lo razonable sería que si yo toco este número, también debería quizás ser sincero y bajar quizás mi porcentaje de apariciones y quizás también debería aumentar un poquitito mi porcentaje de pérdida. No lo sé, me suena que tiene que haber una correlación. No sé si ese es un fenómeno que se empieza a dar, si es que empiezo a trabajar con ovejas de hasta 7 partos o si se empieza a dar mucho después que eso. No sé si habrá algún estudio que pueda servir para saber hasta dónde uno puede estirar el chicle quizás con esto y no ver afectado, o mejor dicho, maximizar mi resultado operacional. Porque si yo le pongo el 10, en vez de o acá, ¿cierto? Si le voy disminuyendo esto, claramente mi resultado va a ir mejorando, pero puede que ya entonces estas suposiciones de acá dejen de ser de verdad. Entonces ahí está el comentario de no autoengañarse, ¿no? O sea, uno tiene que saber bien cómo manejar. La verdad que esto era más o menos lo que queríamos presentar. La idea era también revisar un poco los catálogos, en la experiencia que cada uno pueda tener su explotación. Nos interesa mucho la opinión de Jorge por la parte de Catadin, si que los valores que ve son razonables, si son muy diferentes. Si alguien tiene también alguna de estas otras estrategias implementadas, si ve algún número que le cuadra y poder quizás hacer alguna cosita un poco en vivo, si es que alguno quiere decir, oye, a ver, simúlame a mí, a ver cómo estoy, qué resultado me sale, y lo ideal sería que finalmente cada uno pueda jugar con esto y a ver si idealmente, si es que uno pone sus parámetros de entrada y ve el resultado operacional, sea algo que más o menos cuadra con su realidad, ¿no? Y de alguna manera eso validaría que el modelo, por lo menos para ese caso, está más o menos bien y por lo tanto uno podría pensar que para los otros también debiese decir algo más o menos razonable. Eso es, no sé si alguien quiere... ¿Alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna pregunta Acá o adelante. si quiere jugar un poquito? Un minutito, porfa, para que sea con micrófono por la gente que está viendo la transmisión. Gracias. Y le voy a pedir a nuestro expositor si puede venir un poquito más al centro igual, para que pueda ser capturado por las imágenes. Ah, disculpa, que el No te computador preocupes. está. Ahí está el 120, perdón, el 120 del Catadin, y quieres ver el resultado del... Ahí está la hojita, se resumen del Catadin, o si quieres ver el gráfico, el comparativo, ya. Sigue un poquito más alto que los demás. Ahora, esto puede, de vuelta, quizás nos fuimos al chancho, por decirlo de alguna forma, con el peso de cordero o el peso de borrego en Catadin versus los otros. No lo sé, quizás le ponemos 1 kilito más, 2 kilitos más, por ejemplo, a un cordero Cordial, a un cordero DPF, y la cosa se empareja bastante. Entonces, no tomen, de vuelta, esto no hay que tomarlo como ninguna sentencia, sino que uno tiene que saber también
la realidad de cada uno. Obviamente no todos acá tienen experiencia Catadin, hay muy pocos, digamos, pero sí la otra raza hay harta experiencia. Esto cambia mucho de un campo a otro, como decía Peter, tiene unos pesos muy diferentes en el sector de Río Verde, quizás a lo que uno puede tener en la estepa de Tierra del Fuego. Entonces, cada uno tiene que usar esto con los valores que son representativos de su realidad, ¿no? Consulta, bien interesante. La experiencia dice que nada es gratis. Cuando tú mejoras algo, estás perdiendo por otro lado. Si yo parto de la base que estoy produciendo la misma cantidad de forraje todos los años, nosotros estamos metiéndonos con el Catadin, pero igual surgen preguntas, por ejemplo, un Catadin, yo aumento mucho mi producción de corderos, pero quizás si yo tenía 4.000 madres Corridel, quizás voy a tener que tener 3.000 madres Catadin, porque los requerimientos son distintos de las razas y estas que son altamente productivas quizás es mucho mayor. Lo otro, cuando uno ve estas razas, y quizás lo puede decir Jorge, Raúl, que en el fondo tú le exiges harto más, producen mucho más, son más longevas, menos longevas. ¿Hay algo de sacrificio en eso? Esas son las consultas. A ver, para responderte la primera pregunta, eso tratamos de rescatarlo ajustando justamente el equivalente ovino del Catadin, donde le subimos, ¿cierto?, un puntito. Entonces, por ejemplo, acá estás viendo la hoja para no se alcanza a ver muy bien, pero sí, ahí sí. Acá estás viendo que tengo, por ejemplo, ovejas, finalmente, una dotación inicial de 4.180. Y mi equivalente ovino total sigue siendo 5.500. Pero quedémonos con ese 4.180. Si me voy al Catadin, tengo 3.800 ovejas. O sea, tengo un 10% menos porque mi equivalente ovino yo lo definí un 10% más alto. Tú me comentaste quizás una relación incluso mayor, pero se parametriza. O sea, en el fondo donde yo puse 1,1, si yo creo que con 1,1 no me da, que el impacto es mayor, pongámosle 1,15, pongámosle 1,2, y bueno, me va a bajar obviamente la cantidad de madres, la cantidad de corderos, y por lo tanto el Catadin ahí también se me va a bajar un poquito el resultado, pero el simular de alguna manera sí te permite ajustarlo. Y perdón, la segunda pregunta... Como hay un telefónico... No, ahí la verdad que desconozco... ChatGPT. Sí. Acá. Esto no está preparado, ¿eh? No, la pregunta no vale expositoria, esa me la contesta en la casa. Es para Jorge la pregunta, para asegurarnos que el tema de los costos de la comparación con el Catadin no hay algún problema. El porcentaje de aparición está pensando que son 2 pariciones, o sea, 3 pariciones en 2 años. La pregunta es si para lograr eso, con esos porcentajes, tienes que construir la infraestructura de galpones que hemos estado viendo por ahí en los Instagram, porque en ese caso habría que poner los galpones en los costos y amortizar esos galpones en un determinado tiempo para poder ser justo con la comparación de todo el resto. O si no, simplemente poner los porcentajes de aparición que uno podría obtener con el Catadin sin tener ninguna infraestructura. Esa es la consulta. Para que responda Jorge. Hola. Mira, los porcentajes de aparición que están ahí es con la experiencia que se hizo en la veranada de las 3A, que ahí es donde tuvimos el rebaño comercial de Cata. Las ovejas se mantenían 2.000, 2.200 ovejas año redondo, y marcamos entre el 120 y el 135% como en 4 años de experiencia. En el caso del proyecto de parición que estamos haciendo con INIA, el primer año, con 500 ovejas sincronizadas, se tuvo un 193% creo de corderos en gestación, y logramos marcar, creo que fue el 156 en la primera aparición. En
la segunda aparición que ya se hizo, de las 500 ovejas se preñaron 300 ovejas y tuvimos el mismo porcentaje de aparición, el 150 y algo. Entonces la aparición real, si la segunda aparición la dividimos, le compartimos la mitad al primer año y la mitad al segundo año, sería el 70 si se hubieran preñado el 100%, como se preñó un poquito más de la mitad, debiera ser un 35%, que debiera andar alrededor de 60 corderos, 55 corderos más. Entonces debiéramos tener sobre 2 corderos por oveja año. Ahí hay que descontarle los costos, sí, pero hay un tema que no se considera, que este año nosotros hicimos ecografía de corderas. Todas las corderas que se produjeron cata en San Isidro se encastaron, y de esas tuvimos el 80% de las corderas preñadas, y de esas corderas preñadas había creo que un 10, un 12% Pancho de corderas melliceras. Lo que tenemos que ver es cuántos van a producir esas corderas. Yo espero que sea alrededor del 70%, de ahí para arriba, y ahí tendríamos que agregarle al sistema nuevamente, son 900 corderas que dejamos, debieran ser 500 y tantos corderos más. O sea, por el lado de la carne el sistema funciona, nosotros ya lo tenemos creo que 10 años de las primeras ovejas de la raza, han pasado nevadas, inviernos malos, inviernos buenos. Las ovejas que trajimos con embriones, creo que el año pasado se fue la última de las ovejas que estaba crotaleada inicialmente, que tenía 13 años. O sea, de que son longevas, son longevas. Entendería entonces que... Eso a campo, el Sí, porcentaje que está ahí está estimado a campo. Eso es lo que iba a decir, quizás el 130 original estaba con un parto al año, y lo promediamos entre el 135 y el 120, y ahí hay que jugar. Raúl decía ponerle el 120. 120 a campo es razonable. A campo, sí. Eso. Acá, don Mario, una pregunta. Alejandro. Peter McLean estaba antes. Me parece súper interesante el modelo, sobre todo si uno puede jugar y cambiar los valores a la pinta de uno, ¿cierto? Me parece que, y aquí capaz que me equivoque, pero me parece que hay una información que cada vez que hacemos este tipo de análisis, por lo menos a mí me genera una incertidumbre gigante, que es el nivel de consumo que tienen los animales por raza. Y yo creo que es algo que urge tener datos concretos, tanto eso como la comparación del vacuno con la oveja. El tema de la unidad animal en las razas que se han incorporado y las razas históricas, yo creo que tampoco hay datos tan fidedignos como para poder hacer esta comparación y sentirse tranquilo. Entonces, sobre todo a INEA, si es que está esa información, y si es que no está, por último tratar de generarla, porque yo creo que a la mayoría nos pasa lo mismo. Uno se sienta en el Excel, trata de hacer este ejercicio, a ver para dónde va la micro, y cuesta mucho tener claridad, porque no sabes realmente cuánto come cada oveja, qué tan eficiente es metabólicamente, y eso a mí por lo menos me genera una gran inquietud. ¿No? Se entiende perfecto. Ojalá uno tuviese esa certeza de que los parámetros de entrada que está poniendo son reales y representan bien la realidad, aunque no haya redundancia. Ahora, lo que uno sí puede hacer acá, que obviamente no te da esa certeza, pero así como le pusimos un 1,1 de equivalente vino al Catadin, podemos estirar el chicle y ponerle 1,15, 1,2, 1,3, en el fondo ver hasta cuánto podemos llegar para que siga siendo conveniente, por ejemplo. Y de alguna manera te puedo dar una idea no sé, cuánto margen hay. Si sigue siendo un valor que represente o no represente la realidad, como dices tú, yo también lo desconozco, pero está más o menos acá un poco basado en la literatura, en la experiencia general, y bueno, es lo que tenemos, ¿no? Gracias. Bueno, primero que todo quiero darle las gracias a Jorge y a Raúl por la información que nos proporcionó para confeccionar este modelo, que yendo ya más al terreno mismo, es eso, un modelo. La información que tenemos hasta ahora en algunos casos, sobre todo la raza Catherine,
es lo que nos han dado ellos y hay muchas cosas que seguramente tenemos que confirmar o a lo mejor incluso cambiar. La única precaución que les puedo decir que tomamos es que fuimos lo más cautelosos posible en no ser exagerados en los valores, para no tener el riesgo excesivo de que nos sobrepasemos en darle un puntaje mayor a una raza con respecto a la otra. Así que en eso hay mucho que todavía investigar, hay mucha información que recoger antes de tomar decisiones. Pero la intención de presentar el trabajo es para despertar un poco la inquietud de que, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchos terrenos más que la ganadería en Magallanes puede digamos, enfrentar otro tipo de desafíos. Y esa es la idea, digamos, despertar un poco la inquietud y no pretender que en esta reunión de aquí vamos a darle respuesta a todos los interrogantes que tenemos. Así que le felicito a Sven por su desinteresada y valiosa participación. Gracias. Nos queda la última pregunta de Francisco. Tenemos tiempo. Perfecto, Francisco. Y de ahí atrás. Gracias. Se me suman las palabras de Mario. Felicitaciones. Es una tremenda pega. De que cuadre todo, así que felicitaciones. Un solo comentario nomás es el tema de la parametrización de la mortalidad de borregos de los modelos. Dejaste fijo un 8%, obviamente se modifica con la cantidad de animales, pero yo creo que sería bueno parametrizar eso en términos de porcentuales y sobre todo la tasa de mortalidad de borregos, empezando la tasa de mortalidad de borregos, para ver cuál es el punto crítico en el cual la gente que está dejando borregos, se te muere un 10% y ya deja de hacer negocio. Estoy inventando un valor, pero eso sería interesante para ver, cuando juegas con esos datos, a ver dónde se me cae el negocio. Perdona, me confundí, el primero era el tema de mortalidad, no el tema de los borregos. Sí, la mortalidad está parametrizable, está en amarillito, está en un 8%, pero tú le cambias el valor que quieres perfecto, y te actualiza todo el cuadro. Disculpa, ya, no alcancé, gracias. Tenemos una pregunta más acá atrás. Gracias por el tiempo. Gracias, Pelu. Oye, solamente un comentario. Yo creo que como general, este tipo de análisis que lo habíamos venido haciendo en algunas oportunidades, creo que es súper importante no enamorarse previamente, porque es natural que cuando traemos una raza nueva y se le ocurrió a uno, es como tener novia nueva, no le vemos ningún defecto. Y yo creo que en eso tenemos que ser muy cautos, ¿no? Y nosotros mismos en estos trabajos que estamos haciendo con la familia Canepa, que es un proyecto muy bonito, por lo demás que a mí me motiva mucho, pero hay que ser muy cautos y antes de dar los datos finales hay que ponerle mucho número al proyecto de las 3 pariciones en 2 años. Y sobre todo contener las expectativas. Yo creo que es una gran cosa, por ejemplo, el evitarse una esquila para mí a mí por lo menos me estresan los galpones de esquila y eso es una maravilla. Te permite muchas cosas. Yo creo que va a andar bien, incluso con una aparición por año. Los datos, quiero recalcar, que están ahí esos 130, es con un parto por año, porque cuando hacemos los 3 partos en 2 años, lo que estamos esperando es entre 2,1 y 2,2 corderos por oveja año. ¿Ya? Pero también quiero ponerle un paño frío a las expectativas, porque se tiende a hablar aquí, a ver el catadín como un animal netamente carnicero, y casi se trata como un Suffolk, por lo que vi ahí, y yo quiero dejar claro, para no poner súper expectativas, insisto, que el catadín es una línea materna. La gran maravilla de ella viene en que nos va a dar eso, 2 o más corderos por año por oveja, pero hay que manejarlo de otra manera. Eso tampoco es gratis, hay que incluir cierta suplementación a las melliceras y especialmente a las trilliceras, que lamentablemente empiezan a aparecer en el sistema, ¿no es cierto? Y probablemente, y quizás va a parecer que es mejor una cruza terminal con Suffolk sobre esto, porque la gran maravilla de la cata es su habilidad materna. Es prolífica y es una super mamá que te la viene a pelear, le presta la teta a un cordero ajeno. Como mamás son realmente maravillosas, pero no si ponemos expectativa en que es una cruza carnicera comparable a una calidad de cordero o velocidad de crecimiento de un Suffolk o de un Dorset. Son cosas distintas. Lo ideal aquí va a ser combinar, por eso el proyecto original consideró Catadin y Dorper,
pensando en poner el Dorper como cruza terminal sobre las Katahdin e independizarse totalmente de las esquilas. Pero era solamente un comentario para que llamara a la prudencia en los análisis, pero también dar una arenga porque creo que tenemos en mano una buena bomba que hay que saberla manejar, pero en su justa medida. Sí, a ver, en el catálogo efectivamente nosotros teníamos al Suffolk, Dorset, con números muy parecidos al Katahdin. Y por lo que tú me estás diciendo, quizás eso hubiese que corregirlo y darle mayores aptitudes carniceras al Suffolk. Entiendo que lo que tu comentario va por ese lado, ¿no? Que el Katahdin se seleccionó por ser buena madre, porque te mejora mucho el porcentaje de aparición, y que el Suffolk, ¿cierto?, tendría mejor quizás aptitud carnicera. Entonces, de vuelta a eso, hoy día están puestos los mismos valores, pero están en amarillito. O sea, yo le puedo cambiar la característica de peso de canal al Suffolk si quiero para generar una diferencia, y en el modelo puedo elegir también, ¿cierto?, si quiero hacer esa cruza terminal con Katahdin o con Suffolk. Lo que no tengo acá sí es el modelo que presenté para Katahdin. No está hecho para Suffolk, pero la verdad que no costaría nada hacerlo y agregarlo. Y respecto a lo que dices tú también de la prudencia, por supuesto, y de vuelta, yo no sé si justamente la cría de esa raza requiere de condiciones o de campo con ciertas condiciones que tampoco no todos lo tienen. Eso no sé si es un dato que ustedes manejan, pero me imagino que hacer bueno, lo puedes ajustar por carga. O sea, si quieres mantener la cantidad de existencia, como hacer un animal más pesado que te demanda, me imagino, más alimento, probablemente necesitas más hectáreas, pero acá está todo llevado a equivalente ovino, entonces estamos asumiendo que vas a tener que ajustar tu carga hacia abajo nomás en ese caso, y se compara con ese otro. No, preferible con micrófono, por favor. Para redondear la idea, el tema, más que bajar eso, es que esto es multifactorial siempre. Entonces, tal vez hay que trabajarlo con una cruza terminal y vas a sacar un flor de cordero porque la oveja está dando buena leche. Y el tema de las cargas no estoy seguro, y nosotros tenemos que recoger el guante de lo que dice Peter. Nosotros quisimos, Jorge nos había pasado animales el año pasado, porque hay que meter a las jaulas metabólicas, queremos meter ovinos de pelo y ovejos corriel o merino para hacer la comparación. Muy válido, muy cierto, y ojalá que lo podamos hacer. Hubo problemas domésticos que nos llevaron a no realizar eso el año pasado. Pero en el fondo, todo sistema, si lo queremos hacer bien, las mellizas o las trillizas va a haber que darles algún trato especial. Lo que ocurre es que aquí empieza a haber, nosotros normalmente tenemos más melliceras que únicas en las Katahdin. Entonces, eso empieza a ser un problema, un lindo problema, por cierto, pero aquí no hay almuerzo gratis. A la melliza, sea Katahdin, sea Corriel, sea Duni, sea Suffolk, hay que tratarla mejor si queremos hacer las cosas bien. Y no queremos hacer que dejen de pastorear y darles toda la comida. El truco está en cómo hacer esa suplementación estratégica para que con un poquito de un suplemento específico sean capaces de mejor aprovechar nuestros nobles coironales. Por ahí va el enfoque. Vuelve el micrófono al fondo. Un comentario en relación a la cruza de oveja de lana, cualquiera sea, con Katahdin. Como decía Raúl, Katahdin no es una raza, si bien nos da un mal cordero, y nosotros tenemos buenos pesos de faenamiento en Minerva con los Katahdin, podrían ser mejor si hiciéramos una cruza con Dorper, que es otra raza de pelo. Pero cuando uno hace una cruza de lana con Katahdin es porque tomaste la decisión de irte hacia Kata y quedarte con las corderas híbridas, las corderas cruzas. Si no te vas a quedar con las corderas cruzas, yo no haría la cruza con Katahdin y la haría con Suffolk o con Dorset o con Dorper u otra raza, pero que sea de características carniceras netamente. Sí. Eso, o sea, si alguien va a comprar Kata para producir cordero y vender los machos y las hembras, no es la idea, no tiene sentido.
Juan García, como complementación nomás para los escenarios que decía Peter, nosotros el año pasado trabajamos con el Departamento de Ingeniería de la Católica, con los alumnos que van saliendo de último año, que tienen que hacer un proyecto de evaluación, evaluamos el cambio de lana a carne. Es bastante entretenido porque te permite meterte en todas las variables y jugar con distintos escenarios, proyecciones y cosas. Son herramientas que están disponibles para cualquier empresa, con cualquier facultad de ingeniero, tienen que pasar por el tema de proyecto y buscan temas justamente en donde pongan una serie de variables, proyectos multivariables que se vean en distintos escenarios. Yo la invitación es a que ocupen eso. Una que permite adquirir conocimiento de la gente más joven respecto de planillas Excel y simulaciones. Dos, que permite acercar un poco el recurso humano joven a esta realidad que es totalmente distinta. Y tres, que te soluciona bastante a través de los simuladores como este, y las felicitaciones, digamos, por el esfuerzo, en tratar de solucionar o encontrar respuestas a esas preguntas que todos tenemos. Solamente como dato, es una muy buena herramienta el ocupar, digamos, estas evaluaciones de proyectos de las universidades, que hoy día hay bastante, la Católica, la Chile, que tienen, y buscan temas para poder desarrollar. Y también eso tiene ¿cómo se llama? La ventaja que acerca a estos temas que son tan ajenos para los ingenieros de la zona central a un lindo desafío de poder ponerle número a este ejercicio. Eso. Hola. Hola, Sven. Bueno, felicitaciones, me parece muy bueno el trabajo. Es una herramienta formidable, así que primera cosa, muchas gracias. La segunda, coincido con Peter, me parece que, no sé si es tanto el estudio de la jaula metabólica, que también puede ser bien, pero al menos tener más explícitos los pesos adultos. Para usar, aunque sea las tablas que están disponibles, o sea, una cosa, ahí yo vi los kilos de carcasa, no se separan mucho, entre las razas son 5 kilos de carcasa, pongamos que sean 10 kilos vivos, 10 kilos vivos, bueno, mi observación sería que el equivalente oveja, probablemente cada 10 kilos vivos tengamos un 15 o un 20% de aumento de consumo, es posible, como que el 1.10 esconde eso. La segunda cosa, quiero felicitar a la gente que está haciendo todo el emprendimiento con la Katanin, digamos, o toda la iniciativa que están. Me gustaría tener más explícito cuál es el costo incremental. Esa suplementación, digamos, ambiguamente, me parece que hay que definir, porque una trillicera yo sospecho que necesita una dosis de alimento y un tiempo de alimentación bastante prolongado, lo cual lleva al modelo a un nivel de intensividad bastante alto. O sea, yo me iba a hacer la pregunta, pero después parece que quedó claro que las comparaciones estas se hicieron con Hacienda Campo, digamos, con valores obtenidos en el campo. Ahora, no sé con qué nivel de suplementación. Y el modelo, hay que ver también si el modelo de atención de los animales a galpón tiene asociados otros costos, aparte de la alimentación adicional, como pueden ser mano de obra. Y como se dijo, por ahí amortización de instalaciones, que ponerle que no tengas que hacer nada especial. A mí me parece muy interesante. Nosotros visualizamos como que las estrategias de salida son las dos que salieron punteras en tu análisis. O te dedicas a la carne como un profesional de la carne y haces todo lo que hay que hacer, o juegas en el segmento del doble propósito fino. Son las dos que van a generar alguna rentabilidad adicional. Pero ir a la carne sin tener un manejo y las herramientas que se necesitan para hacer carne, digamos, de 130% señalada para arriba, puede ser una decisión que no pueda ser validada con este modelo. Así que bueno, creo que hay algunas preguntas. Sería bueno tener más claro cuáles son los costos incrementales asociados a un planteo carnicero, sea con Katanin o con otras razas. Gracias. Dale. Yo entiendo que la comparación que se hizo acá, por lo menos desde el punto de vista del porcentaje de variación, era a campo sin ningún costo adicional. Entiendo que tampoco sin suplemento adicional para ese caso. Quedaría ya para un simulador 2.0 analizar el incremento de costo y el incremento también de rendimiento y de ingresos que se obtiene al hacerlas, ¿cierto?, estas 3 pariciones en 2 años y suplementar. Imagino que ahí
bueno, en eso están, ¿no? En eso están, me imagino, justamente. Y ahí, sin duda, que hay costos adicionales que hay que meter a la licuadora y también hay que ponderar los ingresos adicionales que eso generaría. Eso ya quedaría para una derivada de esta primera versión.